Entonces, el tema de hoy es ¿qué hacer en tiempos de crisis? Esto en realidad es una pregunta. ¿Qué hacer cuando estamos en estos momentos de aflicción? En donde tus fuerzas se acaban, en donde el mundo te da la espalda, en donde te encuentras solo, donde todos los días te preguntas, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que yo soy especial? ¿Será que Dios va a cumplir su propósito en mí? Una crisis. Todos pasamos una crisis en nuestras vidas. Estos momentos tan difíciles. Y quizás tú vienes a la iglesia, no fallas los cultos, te llenas de la presencia de Dios y por unos minutos te olvidas de la crisis, pero tú cruzas esas puertas y la realidad te golpea y te dice, aún estás en problemas, no te escapaste. Y tú te decepcionas quizás porque el pastor Luis acaba de lanzar una palabra de fe, que vas a cruzar los límites, que vas a llegar al otro lado, que todo te va a salir bien si lo crees. Y tú sales por esas puertas y tú dices, este es mi día, este es mi día. Y la realidad te golpea. Y tú dices, pero yo creí la palabra, ¿por qué el Señor no ha obrado en mí? ¿Por qué siento que me estoy muriendo? ¿Por qué mis fuerzas se han acabado? ¿Por qué? ¿Por qué sigo viviendo en este desierto? Y es por eso que nos llegamos a preguntar, ¿qué hacer? Más un cristiano, porque se supone que tenemos un Dios todopoderoso, ¿no? Que lo puede todo, que levantamos el pecho cuando decimos yo soy cristiano, pero un cristiano en derrota, pero un cristiano con deudas, un cristiano depresivo, un cristiano en problemas. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás tú te has preguntado hasta el día de hoy, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué el Señor no me habla? ¿Por qué el Señor simplemente no hace desaparecer la tempestad? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer en medio de una crisis? Y esto me recuerda a un ejemplo que lo vivimos terrenalmente. Y es de que para las personas que han tenido la bendición de subirse a un avión, ustedes saben que antes de despegar, la aeromoza se separa en medio de las sillas y empieza a dar indicaciones, ¿verdad? De qué hacer si hay una crisis. ¿Qué tienes que hacer si hay una crisis? Pero en esta vida no hay ninguna aeromoza para decirte qué hacer en una crisis. Entonces tú estás así como que, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya no puedo más, yo ya no resisto. Es como que te preparan mentalmente para morirte, pero no morirte a la vez. Y sé que quizás el 99% de las personas que se suben a un avión por primera vez van con miedo, van pensando en la herencia, van diciendo, si esta cosa se cae, yo al gato le voy a dejar esto, a mi hijo le voy a dejar esto. Sí, porque vas analizando, si eso se llega a caer, ¿qué voy a hacer? Pero ahí llega la hermosa y te dice, bueno, si pasa esto, haces esto. Si nos vamos para el mar, pues te vamos a dar un salvavidas, un chaleco. Y así te va explicando antes de despegar. Y sabes, hoy estamos aquí representando eso espiritualmente. Pero ¿cómo, Suri? Quizás tu vuelo llamado vida hoy está en medio de una crisis. Quizás tu vida está en una crisis. Quizás tu economía está en una crisis. Tus emociones están en una crisis. Tu vuelo está en una crisis. Pero el Señor mandó a una
a Hermosa Mortal a decirte qué hacer en esta crisis. Y antes de pensar en sí el tema, yo quiero aclararte algo que el Señor me dijo que les dijera. Y es de que cada palabra que esta hermosa diga viene de parte del piloto. Si yo quisiera hablarte con mis conocimientos, los duermo a todos. Pero es el piloto el que está hablando. Y tienen que entender algo. Y es de que Dios quiere que entiendas qué hacer en una crisis, pero porque Él maneja la crisis. Por ende, Él sabe qué tienes que hacer. Porque muchas veces queremos que Dios nos responda con nuestros deseos y no con nuestra necesidad. Es diferente. Porque Dios hoy va a hablar por tu necesidad. Y porque Él mismo permitió que esa crisis llegara a tu vida. Si tú te pones a decir, esta palabra sí la agarro, esta no, no vas a llegar a ningún lado. Porque el Señor quiere hablarte a tu necesidad, no a tu deseo. Así que, ahora que ya nos mentalizamos que el Señor quiere hablarte, cuando me dijeron tú vas a predicar, yo entré en una crisis, hermano. Yo lo viví horas antes. Usted a mí no me va a poder decir, tú nunca has estado en una crisis. Sí, la acabo de vivir hace 4 horas. Porque fue de la nada. Mi mamá me escribió y me dijo, prepárate, porque no sabemos si vamos a llegar a tiempo. Y me empezó a temblar todo. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿De qué les voy a hablar? Porque saben, me dieron la opción de cambiar el tema. Pero yo pensé, si tú lanzaste esta palabra, es porque esa palabra quiere estar. Si tú cambiaste la persona, es tu voluntad. Pero yo quiero que tú me hables y que tú me digas qué es lo que les quieres dar a ellos, qué es lo que ellos necesitan escuchar, sea lo que quieran o sea lo que no quieran. Y es por eso que estoy aquí. Sí, pasé una crisis, pero aquí estamos, en victoria. Amén. Y el Señor me dijo, vas a mantener el tema así. ¿Y de qué voy a predicar, Señor? Y Él me dijo, les vas a dar 3 cosas que deben hacer en medio de una crisis. 3 cosas. Vamos a ver cuántos herederos del reino anotan, porque yo casi nadie vi anotar. 3 cosas que debemos hacer en una crisis. Ahora empieza lo bueno. Número 1, agradecer. Número 1, agradecer. Yo no escuché un amén. Yo no escuché un amén. Un gloria a Dios. Agradecer. Hay un personaje en la Biblia que este punto lo explicará a la perfección. Y mediante vamos leyendo, vamos a ir comprendiendo ciertas cosas. Así que vamos a Job 1. Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo? Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ok, aquí vamos a ver algo en el primer versículo. La crisis no les llega a las personas imperfectas. La crisis no llega porque te lo merezcas o no te lo merezcas. Job tenía el mejor perfil. Job era de los hermanitos perfectos de la iglesia, que tú lo veías caminar por la fraternidad y dices, Ramasaya, porque tú sabías que ese hermanito es impecable. Así era Job. Así era Job, perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué el Señor me mandó esto si yo le sirvo?
¿Por qué el Señor me mandó esto si yo me congrego todos los días? ¿Por qué el Señor me mandó esto? Y empiezan a quejarse. Porque dicen, no, si yo soy intachable, si el diablo a mí me tiene miedo. Si usted viera, hermanita, cómo soy yo, de mantelina vienen. Pero es que no se trata de tu perfil. No se trata si eres perfecto o no eres perfecto. Se trata cuando hay un propósito detrás. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Se trata cuando Dios ve algo en ti. Se trata cuando Dios quiere levantarte a ti. De eso se trata. Pero no todos lo entienden. Sigamos leyendo el versículo 2. ¿Lo tienen? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Siguiente versículo. Hermanos, ¿están dormidos? ¡Qué barbaridad! Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Mira, a ver, para resumirles eso, este hombre era un sugar daddy, para los que me entienden mejor. Era súper bendecido. A ver, era perfecto, era de un perfilazo, era santo y era bendecido. ¿Qué más querían las doncellas de ese tiempo? Entonces, sigamos leyendo. Era muy bendecido. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Siguiente versículo. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Imagínense, aquí demuestra cómo era Job, cómo era el corazón de Job. Era un buen hombre. Terrenalmente muchos quizás se preguntaron, ¿por qué el Señor fue tan malo con Job? Quizás tú te has preguntado, ¿por qué el Señor ha sido malo conmigo? ¿Por qué el Señor no ha sido bueno conmigo? Y tú le sacas en cara un servicio. Le sacas en cara las veces que hiciste sacrificio. Le sacas en cara las veces que no querías venir a la iglesia, pero como es el perfilazo perfecto, vino a la iglesia de luchador. No sé cuántas veces tú le has dicho al Señor, ¿y por qué yo? Si yo te sirvo. ¿Por qué yo? Si vencí la tentación. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No me merezco esto. Como si nosotros decidiéramos eso, ¿verdad? Así hay muchos en las iglesias. Así hay muchos en este momento en su vuelo que se están preguntando ¿por qué? Sigamos leyendo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Siguiente versículo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Siguiente versículo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, Satanás fue con Dios y le dijo, ay, es varón perfecto, pero es que a ver, ¿quién no va a ser perfecto con tanta bendición? Era una buena lógica. El diablo es astuto. Y le dijo, a ver, si tú le has dado de todo, ¿cómo no va a estar contento contigo? Pero cuando le quites todo, vamos a ver si sigue siendo el siervo fiel. Así mismo llega Satanás contigo.
Y le dice: el hermano fulano, este de aquí. Y le dice Dios: ¿qué pasa con él? Si él me sirve, si él me ama, si él me adora, él es perfecto. Y le dice Satanás: no, pruébalo, pruébalo y vamos a ver si te sigue adorando. Pruébalo y vamos a ver si te sigue sirviendo. Pruébalo y vamos a ver si sigue siendo recto. Es que él se la lleva de perfecto. Pero ¿qué pasa cuando Dios te lo quita todo? ¿Qué pasa cuando Dios deja que derrames lágrimas? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigues teniendo ese perfil intachable? ¿Eres como Job? ¿O cómo te tiene la crisis? ¿Sabes por qué? Porque la crisis siempre va a revelar lo que hay dentro de ti. Siempre. Solo en los momentos difíciles, donde lo pierdes todo, van a revelar lo que es tu corazón. Porque un aleluya, un gloria a Dios no me va a decir nada a mí. Lo que sí me va a decir a mí es cuando Dios te prueba y te dice: vamos a ver, vamos a ver. Tú me amas, tú me amas. ¿Listo? Te mando esto. Y quizás hasta el día de hoy solamente te has quejado y te has olvidado decirle: Señor, yo te amo. Quizás tú vienes a la iglesia con la idea de que vienes a pedir. Y ya no vienes con ese amor. ¿Por qué? Porque se reveló tu verdadera identidad. Nunca fuiste hijo. Ay, iglesia, ¿por qué está tan callada? A mí me preocupa. Me preocupa porque en todos los cultos yo los escucho ahí arriba y amén, yo arrebato la palabra. Y ahorita están: ay, ¿cómo así que se están dejando de una niña de 16 años? Sigamos leyendo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Siguiente versículo. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Siguiente versículo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Siguiente versículo. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Siguiente versículo. Y acometieron los sabeos, no sé si así se dice la palabra, no me critiquen, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate qué noticia le acaban de dar a Job. Te puedes imaginar que de un momento a otro su vida era perfecta y que una noticia le botó todo. Quizás tú ibas bien, tu vuelo iba bien, pero una noticia cambió todo. Sigamos leyendo. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mira, el Job estaba viviendo una telenovela allí, de puro drama. Y yo sé que Netflix ganaría billete con tu historia. Si es que si yo pongo a darles el micrófono a cada uno, nos hacen llorar, hermanos. Ay, pobrecito. Ay, no, cómo está de pie, wow. Mira, si nos ponemos así, todos pasamos por cosas difíciles. Todos. Y mira Job, noticia tras noticia. Sigamos leyendo. El 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas. ¿Cuántos aquí son padres? Imagínense, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino
en casa de su hermano, el primogénito. Siguiente versículo. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y esta frase ya la sabemos. Solamente escapé yo para contarte el chambre. Mira, yo pregunté cuántos son padres aquí. Imagínate si alguien te dijera tu hijo o tu hija murió. Nadie va a entender tu crisis a menos que esté en tus zapatos. Ninguno de nosotros vamos a entender cómo se sintió Job. Nunca. Ni aunque lo imaginemos, hermano. Imagínense en un solo día, noticia tras noticia tras noticia. Y algunos de nosotros nos tiene mal cualquier cosita. Perdóneme, no estoy menospreciando su crisis. Pero mira la crisis de Job. Aquí te estoy planteando el nivel de crisis que estaba pasando Job. Pero ¿sabes qué hizo Job? Leamos el siguiente versículo, el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. ¿Qué has hecho tú hasta el momento? No es fácil dar gracias cuando todo está mal. No es fácil agradecer cuando tu vida ya no es igual. Y Job, con todo encima, con su mundo encima, decidió postrarse y adorar. ¿Cuánto tenemos que aprender de Job? Porque cualquiera lee y dice: se postró y adoró. Cuando estás viviendo algo difícil, cuando las fuerzas ya no las tienes, ¿de dónde te van a salir las palabras para decirle: Señor, gracias? Gracias porque no tengo con qué comer. Gracias por esta situación. Gracias porque estoy en depresión. Gracias. Mira lo que dijo Job en el 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Di eso de nuevo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Agradecer. Suri, ¿cómo yo voy a agradecer? Ya le voy a copiar al pastor Luis de bajarme del altar. Pero no le digan, es secreto. Suri, ¿cómo yo voy a agradecer si se me acabaron las razones para agradecer? Pero al Señor nunca se le acaban las razones para mantenerte vivo. Al Señor no se le acaban las razones para amarte. Al Señor no se le acaban las razones para perdonarte. ¿Y tú? ¿Se te acaban las razones para decirle gracias, Señor? Sé que es difícil agradecer en momentos de crisis. Y a mí me tocó aprenderlo en medio de una crisis. Cuando el Señor tenía al pastor David muy enfermo, yo recuerdo que una vez hicimos un ayuno en donde jóvenes y Fe Worship estaban ahí. Y me tocaba dar una pequeña enseñanza. Y el Señor habla y me dice: ponlos a que den gracias. Y en ese momento se me paralizó el corazón. Y yo dije: Señor, ¿tú te lo vas a llevar? ¿Tú me estás hablando en serio?
hazlo. Que todos den gracias por lo que está pasando y por lo que va a pasar. Y eso hice. Y muchos me miraron mal. Muchos me quedaron viendo como esta está loca. Otros entendieron. Y cuando el Señor por fin cumplió el pastor David su propósito y se lo decidió llevar, el agradecimiento no solo era en el ayuno, el agradecimiento iba a permanecer. Y cuando yo me vi y caí en realidad de que yo nunca lo iba a volver a ver, que mi maestro de toda la vida ya no iba a estar conmigo, de que el empuje que tenía para seguir adelante ya no iba a estar, yo dije, ¿por qué voy a dar gracias? Si ahora qué va a pasar conmigo. Y yo recuerdo que lloraba, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué te lo llevaste? No estaba lista. Creo que muchas personas no estaban listas. Quizás tú no estabas listo. Y el Señor, siempre que yo quería tirar la toalla, yo le decía, yo ya no puedo más. No puedo mostrarme en ese altar como si todo está bien. Y el Señor más me ponía a agradecer. El Señor con esta palabra te está diciendo, agradéceme. Quiero gratitud de tu corazón. Quiero que me des gracias por lo bueno y por lo malo. Quiero que tu agradecimiento sea genuino. Eso quiere el Señor. Punto número 2. Decíamos que el Señor quiere agradecimiento. Quiere que aprendas a agradecer en medio de todo. Y el Señor quiere que aprendas en medio de tu crisis a adorar. Yo dije, Él quiere que aprendas a adorar. No cualquiera entiende lo que es adoración. No importa si es músico, si es cantante o lo que sea. No cualquiera entiende lo que es adoración. No todos viven por adoración. Porque la adoración no se trata de tu voz, se trata de tu corazón. Es que Suri, yo canto horrible. Puede ser cierto, hermano, pero Dios no ve la voz. Dios ve el corazón. Dios quiere saber qué es lo que tu corazón le quiere decir, qué es lo que le quiere dar en adoración. ¿Y quién es mejor para explicar la adoración en medio de una crisis que Pablo y Silas? Vamos a Hechos 16. Hechos 16. ¿Lo tienen, muchachos? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiente versículo. El diablo, Dios mío, está siguiendo a Pablo. Bueno, si quieren nos leemos de aquí. Adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y el versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. A ver, los amos eran pilas con el pisto. Dijeron: ya perdí mi ganancia,
Entonces fueron utilizados. Y dijeron, pero viendo esos amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Siguiente versículo. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Siguiente versículo. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Siguiente versículo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mira, cuando suelen predicar de Pablo y Silas, solamente dicen: y los echaron presos, y salud. Los azotaron. ¿Cuántos hemos visto la pasión de Cristo? Vemos escenas muy fuertes cuando estaban azotando a Jesús. Eso no era cualquier dolor, hermano. Azotaron a Pablo y Silas. Ahora recuerda eso muy bien. Sigamos leyendo en el 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y al 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Siguiente versículo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Pablo y Silas estaban en una crisis, hermano. Estaban en una cárcel. Si ahorita no es agradable ver una cárcel en estos tiempos, ¿pueden imaginarse una cárcel en aquellos tiempos? Y Pablo y Silas, al ver su alrededor, una persona normal, un cristiano normal, se hubiera quejado: ¿por qué, Señor, a mí? Pablo tenía un perfil, como veníamos hablando con Job. Tenía un perfilazo, pero es que no se trata de perfiles. Dios lo metió en una cárcel, y en medio de la crisis adoraron. En medio de todo adoraron. En medio de todo, cuando una persona le dice: Señor, yo quiero darte todo. Señor, yo quiero adorarte porque yo te amo, porque has sido bueno conmigo. Porque simplemente cuando tú le das una adoración genuina a Dios, todo cambia para ti, y no te das cuenta de eso. Sabes, hay personas en las iglesias que me molestan, personalmente hablando, y son las personas que vienen tarde y las personas que vienen solo a la prédica. Me molestan. ¿Saben por qué? Y lo peor de todo, no le dan a Dios nada, y cuando van a recoger las ofrendas, que es lo único que le pueden dar, porque no le dan la alabanza, y cuando van a recoger las ofrendas, voy a ir al baño, y no regresan. Es decir, no le dan absolutamente nada, y tragan. Y Dios se queda: hello baby, what happened to you? ¿Qué me vas a dar a mí? ¿Acaso yo no merezco gloria y honra? ¿Acaso yo no merezco tu alabanza? ¿Acaso yo no tengo vivo a tus hijos, a tu familia? ¿Acaso yo no he sido fiel contigo para que tú seas infiel conmigo? Óyeme, yo soy muy creyente que Dios tiene sentimientos. Imagínate, Él te da todo. Aún en medio de la crisis, Él te lo da todo. Y tú, porque el niño llorón no le quiere dar gracias a Dios, no le quiere cantar a Dios, porque se siente cansado. Imagínate Pablo y Silas. Yo te dije, los azotaron. ¿Qué fuerzas iban a tener? Y tú dices: ay, vengo cansado del trabajo y no me voy a parar. Y así se quedan en toda la alabanza. Pablo y Silas los habían azotado. ¿Qué fuerzas tenían? Dime. ¿Qué fuerzas tenían?
los habían azotado. Y tú dices, ya no puedo más, ya no puedo más. No puedo adorar, hoy no voy a adorar. Como si Dios dijera, hoy no le voy a dar vida, hoy no le voy a dar oxígeno, porque estoy cansado. Como dicen, perdóneme, pero discúlpeme. Pero es la palabra de Dios. Pero por algo Dios les está hablando. Así que Pablo y Silas adoraron en medio de toda crisis. Y veamos qué dice el siguiente versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí hay algo. Una adoración, en una adoración no solamente das. Dios es tan bueno que también recibes. Y hay personas que no conocen esto. Y hay personas que piensan que tienen que adorar para recibir algo, pero no es así. Tú recibes cuando eres genuino. Tú recibes cuando entregas tu corazón. No recibes cuando le estás pidiendo bendición. Por eso a mí me encanta la alabanza que dice: no busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, y más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Me encanta, porque de eso se trata la adoración. No de recibir, no es que me vean a mí, cómo me muevo, cómo canto. No, es que Dios vea tu corazón, que Dios vea tu intención. Sigamos leyendo en el 27. Despertando el carcelero, uy, pobrecito el carcelero, imagínense como gran sorpresa, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Imagínense la preocupación, pensando que los presos habían huido. Y en el 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y dice el 29: él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando ¿se qué? A los pies de Pablo y Silas. Y dice el 30: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchas veces no vamos a entender por qué Dios nos pone en una crisis, pero quizás hay una persona que al ver tu testimonio va a recibir de Dios. Hoy te estás quejando, hoy te estás preguntando: ¿por qué, Señor? Pero tú no sabes que hay una persona en espera de tu victoria. Pero tú no sabes que hay muchas personas en espera de que tú te levantes, de que tú hagas bien las cosas. Hay en espera, porque los demás van a ver tu adoración y van a decir: yo quiero eso, yo quiero lo que está sintiendo ella, yo quiero el testimonio de él. Si el Señor lo va a hacer por una o por millones de personas, Él lo va a hacer, porque somos sus instrumentos y Él te escogió a ti, Él te vio a ti. ¿Por qué no vamos a ser agradecidos? ¿Y por qué no vamos a adorar? En el momento vas a sentir mucha dificultad, pero es que ¿cómo quieres crecer si no va a llover? ¿Cómo quieres florecer si no va a llover? ¿Cómo quieres florecer si no vas a recibir sol que te queme? Esto no es así por así. Y ese hombre fue salvo. ¿Por qué? Por la crisis. Porque gracias a la crisis Pablo y Silas fueron a esa cárcel. Y cuando agradecieron, cuando adoraron, las cadenas se soltaron y ya tenían un testimonio en la mano.
Ahí hay una gran diferencia. Cuando tú agradeces y adoras, estás en proceso de un testimonio. Estás en proceso de un lanzamiento. Esto no se logra fácil. Esto no es de la noche a la mañana. Ya voy a ir terminando porque ya el tiempo me va comiendo también. Así que vamos con el número 3. Escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Qué hacer en una crisis? Agradecer, adorar, escuchar y obedecer la voz de Dios. Ahí no me dijeron amén. Ahí no me dijeron gloria a Dios. Hay muchas personas que siguen en crisis en sus vidas porque no han escuchado ni han obedecido la voz de Dios. Hay personas de años con la misma crisis. Hay personas que vienen cargando con esto desde hace bastante. Y nos podemos preguntar ¿por qué? Lleva como 20 años con la misma situación. ¿Por qué Dios no obra? Es que el terco es Él. Es que Él no quiere escuchar, no quiere obedecer. Como tú dices, el Señor me va a usar a las naciones, el Señor quiere hacer conmigo un pastor, si no escuchas la voz de Dios. Es que tú no tienes que escuchar la voz de Dios cuando todo está bien. La escuchas cuando todo está mal. Muchas veces le pedimos a Dios que nos hable. Señor, háblame, háblame, Padre. Necesito saber qué pasa conmigo. Y el Señor muchas veces te habla, pero no te habla como quieres. Y el Señor muchas veces te dice: ok, tú quieres saber la respuesta. Tú vas a salir de esta crisis hasta que tú cambies tu carácter. Tú vas a ser la profeta que tengo destinado que seas hasta que te cortes la lengua y dejes de chambrosa. Tú vas a salir de esta crisis hasta que dejes el pecado, la fornicación, hasta que dejes a la otra. Ahí yo te saco de la crisis. Y tú dices: uy, el diablo hablando, Padre. Es el diablo, es que el Señor es amor. Una visión de amor. Somos feos, somos una familia y todos empleitados. No, mentira. Imagínate. Ay, no, es el diablo. Y así pasa año tras año, tras año, tras año, diciendo: es que a mí Dios no me habla. Sí te habla, pero tú no quieres escuchar. Sí te habla, pero tú no quieres obedecer. Entonces no estás preparado, porque el nivel de destino es este y tú estás aquí. Y para subir tú tienes que obedecer. ¿Cómo vas a lograr llegar aquí si no obedeces aquí? El Señor dice: si yo te pongo aquí, me vas a olvidar. Y por eso te tiene ahí, siendo humilde, bajando la cabeza, llorando, sufriendo. Pero muchas veces es por tu desobediencia. Es porque no quieres escuchar. Hace poco les hablaron de la obediencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué será, iglesia, que el Dios les está hablando tanto de obediencia entonces? No seamos tercos. Dile a la persona que está al lado tuyo: no seas terco. No seas fariseo, dile. Y mira, podemos ver en la Biblia un gran ejemplo de la desobediencia. Un ejemplo no a seguir, conste. Y es el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo era muy terco, como ustedes. El pueblo era muy desobediente.
el pueblo sí que le sacaba canas a Dios. Y si yo te dijera, ¿qué prefieres? ¿Viajar por 11 días o viajar por 40 años? ¿Por 11 días o por 40 años? 11 días. Pero el pueblo de Israel no entendía esa lógica. ¿Saben por qué? Porque el plan inicial de Dios era 11 días. De Egipto hacia la tierra prometida eran 11 días. Pero la desobediencia los hizo 40 años. Quizás la crisis te iba a durar 2 semanas y se volvieron 2 años. Yo creo en la palabra que dice: Dios no te va a dar nada que no puedas llevar. Pero ¿sabes quién es el terco que le suma más con su desobediencia? Tú. Señor, ya no aguanto, ya no puedo más, me voy a morir. Uy. No era así, pero no me acuerdo. Ahorita andamos en el espíritu, hermano, no me saque el mensaje. Ya no puedo más. Pero es que la carga que llevas no es la original. Es que los años que llevas en esa misma situación, los años que llevas enfermo, no era el tiempo que Dios tenía, pero sí el tiempo que tu desobediencia pidió. Es triste saber que hay muchas personas así en las iglesias y que probablemente jamás van a salir de ahí, que siempre van a estar en crisis por desobedientes, porque no obedecen la voz de Dios. Es que yo así soy con mi carácter. Es que yo hablo y todos tiemblan. Y yo no me sentiría orgullosa de eso. Es que yo no puedo